Bienvenidos una vez más a mi canal. Para los que son nuevos por aquí, yo soy y me encanta traerles los chismes más jugosos, las noticias más frescas y sobre todo, desentrañar los misterios de nuestras celebridades favoritas. Y hoy agárrense fuerte porque vamos a hablar de un tema que ha estado rondando en la cabeza de muchos. Si adivinaron, nos sumergiremos en el universo fascinante de Can Yaman y de Demet Özdemir. ¿Recuerdan esa química explosiva en Erkenci? ¿Esas miradas que parecían hablar por sí solas? Pues bien, hoy vamos a explorar si esa chispa trascendió la pantalla. Vamos a hablar de su supuesta conexión secreta, ese amor eterno que muchos fans anhelan que exista. ¿Será realidad o simple fantasía? Lo descubriremos juntos. Pero antes de que nos adentremos en este jardín de rumores y verdades a medias, quiero pedirles un favorcito rapidísimo. Si les gusta el contenido del canal, si disfrutan de estos chismecitos bien contados y les gusta estar al tanto de todo lo que pasa en el mundo del espectáculo turco, no se olviden de suscribirse. Denle clic a ese botoncito rojo de abajo y activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Les prometo que siempre tendrán algo nuevo y emocionante que ver. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a desatar este nudo gordiano. Como les decía, la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir siempre ha sido objeto de especulación. Desde que protagonizaron Erkenci, la serie que los catapultó a la fama internacional, los fans no han dejado de shippearlos. Y no es para menos, la química que desprendían en pantalla era palpable. Sanem y Can, sus personajes, eran una pareja llena de amor, pasión, humor y complicidad. Era difícil no creer que algo similar estuviera sucediendo detrás de las cámaras. Pero, ¿qué sabemos realmente? Oficialmente, tanto Can como Demet siempre han negado cualquier romance. Han insistido en que su relación es puramente profesional, una amistad forjada en el calor del trabajo y el éxito compartido. Han hablado de respeto mutuo, admiración y apoyo incondicional el uno al otro. Palabras bonitas sin duda, pero ¿suficientes para acallar las voces que claman por un romance? La verdad es que a lo largo de los años han surgido diversas pistas, indicios y rumores que alimentan la teoría de que existe algo más entre ellos. Fotografías comprometedoras, declaraciones ambiguas, coincidencias sospechosas. Todo esto ha contribuido a mantener viva la esperanza de los fans. Por ejemplo, recordemos aquella fotografía que se filtró durante el rodaje de Erkenci. En ella se veía a Can y Demet muy juntos, abrazados, en un momento de relax entre escenas. La imagen desató una oleada de comentarios y especulaciones. ¿Era una simple muestra de afecto entre compañeros de trabajo o algo más íntimo? Nunca lo sabremos con certeza. Esa foto en particular, capturada quizás por un miembro del equipo de producción con espíritu paparazzi, mostraba a Can con los brazos rodeando a Demet, quien apoyaba la cabeza en su hombro, ambos sonriendo relajadamente. La naturalidad de la escena era lo que la hacía tan incendiaria. No era una pose forzada para las cámaras, sino un instante robado que parecía revelar una intimidad que iba más allá de la amistad. Luego están las declaraciones de ambos en entrevistas. A menudo sus palabras han sido interpretadas como indirectas, como pistas sutiles sobre sus verdaderos sentimientos. Por ejemplo, en una ocasión, Demet dijo que Can era el hombre ideal, y que le encantaba trabajar con él porque la hacía reír constantemente. Can, por su parte, ha elogiado la belleza, el talento y la personalidad de Demet en numerosas ocasiones. Sus palabras siempre estaban cargadas de un cariño especial, una admiración que iba más allá del simple reconocimiento profesional. Recuerdo una entrevista en particular donde a Can le preguntaron sobre qué era lo que más admiraba de Demet, y él respondió, con una sonrisa que no podía ocultar, su autenticidad. Demet es genuina, real. No se esconde detrás de máscaras. ¿Es esa honestidad brutal lo que la hace tan especial? ¿Podía ser esto solo amistad? Los fans se negaban a creerlo. Y no olvidemos las coincidencias. A lo largo de los años, Can y Demet han coincidido en diversos eventos, viajes y proyectos. Algunos lo atribuyen a la casualidad, pero otros creen que es una prueba de que buscan estar cerca el uno del otro. Desde festivales de cine hasta eventos benéficos, siempre existía la posibilidad de verlos juntos, alimentando aún más los rumores. Y cuando no coincidían físicamente, sus publicaciones en redes sociales a menudo parecían conectadas, compartiendo lugares o experiencias similares casi al mismo tiempo. ¿Simple coincidencia? Jamás. Decían los shippers de Candem.
Pero seamos realistas, todo esto son solo rumores y especulaciones. No hay ninguna prueba concreta de que Khan y Demet hayan mantenido una relación romántica. Es posible que simplemente sean muy buenos amigos y compañeros de trabajo, y que la química que vemos en pantalla sea fruto de su talento y profesionalismo. Debemos recordar que las relaciones en el mundo del espectáculo a menudo son idealizadas y romantizadas por los fans, creando expectativas que pueden no corresponder con la realidad. Sin embargo, hay algo innegable: la conexión entre Khan y Demet es especial. Hay una chispa, una energía, una química que no se puede negar. Y eso es lo que ha cautivado a millones de fans en todo el mundo. Es esa química indefinible lo que los convirtió en una de las parejas más queridas de la televisión turca. Su interacción era magnética, su sincronía perfecta, y su habilidad para transmitir emociones profundas era inigualable. Además, hay que tener en cuenta el contexto. Khan y Demet se conocieron en un momento clave de sus carreras. Erkenci fue un éxito arrollador que los catapultó a la fama internacional. Compartieron el estrés del rodaje, la presión de las expectativas y la alegría del éxito. Es natural que se hayan creado lazos fuertes entre ellos. Imaginen la presión de estar constantemente bajo los reflectores, de ser juzgados y analizados por cada movimiento. Compartir esa experiencia con alguien crea un vínculo único, una conexión que puede trascender la simple amistad. También es importante recordar que las celebridades tienen derecho a su privacidad. Si Khan y Demet han decidido mantener su relación en secreto, es su decisión y debemos respetarla. No podemos obligarlos a revelar detalles de su vida privada que no quieren compartir. Ellos tienen derecho a vivir sus vidas como cualquier otra persona, sin la constante intrusión de los medios y la presión de los fans. Ahora bien, ¿ha estado pasando últimamente? En los últimos meses, los rumores sobre una posible reconciliación entre Khan y Demet han resurgido con fuerza. Esto se debe en parte a que ambos están solteros y a que han expresado públicamente su deseo de volver a trabajar juntos. La idea de verlos nuevamente en pantalla juntos ha encendido la imaginación de los fans, quienes sueñan con una segunda oportunidad para su romance. Además, algunos fans han notado que Khan y Demet han estado intercambiando likes y comentarios en redes sociales, lo que ha sido interpretado como una señal de que están en contacto. Aunque estos gestos podrían parecer insignificantes para algunos, para los fans más acérrimos representan una prueba irrefutable de que la llama sigue viva. Cada like, cada comentario es analizado al milímetro en busca de significados ocultos. Pero nuevamente todo esto son solo especulaciones. No hay nada confirmado. La verdad es que solo Khan y Demet saben lo que realmente está pasando entre ellos. Y es posible que nunca lo sepamos, a menos que decidan compartirlo con el mundo. En este punto es importante señalar que Demet Özdemir se casó y luego se divorció recientemente. Este evento ha complicado aún más la narrativa, ya que muchos se preguntan si Can Yaman jugó algún papel en este desenlace o si su presencia en la vida de Demet, aunque sea de forma platónica, influyó en la decisión de la actriz. Los fans más románticos sueñan con que este divorcio abra la puerta a una reconciliación con Can. El matrimonio de Demet fue una sorpresa para muchos, y su posterior divorcio generó aún más interrogantes. ¿Fue un matrimonio por conveniencia? ¿Fue un intento de superar a Can? ¿O simplemente no era el momento adecuado para Demet? Las teorías abundan en las redes sociales. Sin embargo, también debemos considerar la posibilidad de que Can Yaman y Demet Özdemir hayan tomado caminos separados y que su relación, sea cual sea, haya evolucionado a otra cosa. La vida cambia, las personas cambian y los sentimientos también. Es posible que ya no haya un romance entre ellos, pero eso no significa que no se sigan queriendo y respetando. Puede que ahora sean solo buenos amigos, compañeros de trabajo que se apoyan mutuamente. O puede que la distancia y el tiempo hayan enfriado su relación, llevándolos a seguir caminos separados. En definitiva, la conexión secreta entre Can Yaman y Demet Özdemir sigue siendo un misterio. Un misterio que alimenta la imaginación de los fans y que mantiene viva la esperanza de un amor eterno. ¿Se hará realidad este sueño? Solo el tiempo lo dirá. Pero la sola posibilidad de que exista algo más entre ellos es suficiente para mantener a los fans enganchados. Pero mientras tanto podemos seguir disfrutando de su talento, de su belleza y de la magia que desprenden juntos, ya sea en la pantalla o fuera de ella. Y podemos seguir soñando con un final feliz, porque al fin y al cabo, ¿a quién no le gusta una buena historia de amor?
La fantasía de un romance de cuento de hadas es algo que nos atrae a todos, y Can y Demet representan la personificación de esa fantasía. Y hablando de historias de amor, ¿qué les pareció este vídeo? ¿Les gustó el chisme? ¿Creen que Can y Demet están destinados a estar juntos? Cuéntenme todo en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan. Quiero que este sea un espacio de debate sano y divertido, donde podamos compartir nuestras ideas y teorías sobre esta pareja que tanto nos fascina. No se corten, quiero leerlos a todos. Quiero saber si ustedes, mis chismosos favoritos, también creen en este amor eterno, o si son más escépticos y piensan que todo es una simple ilusión. También quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta el final del vídeo. Significa mucho para mí que dediquen su tiempo a verme y escucharme. Espero que les haya gustado y que se hayan entretenido un ratito. Su apoyo es lo que me impulsa a seguir creando contenido y trayéndoles los chismes más jugosos del mundo del espectáculo turco. Recuerden que su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y trayéndoles más contenido interesante. Así que si les gustó el vídeo, no se olviden de darle like, compartirlo con sus amigos y familiares y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Cada pequeño gesto cuenta y me ayuda muchísimo. Un like, un comentario, una suscripción, todo suma. Y para finalizar, quiero dejarles una pregunta abierta: ¿qué creen que pasará con Can Yaman y Demet Özdemir en el futuro? ¿Volverán a trabajar juntos? ¿Reavivarán su romance? ¿O seguirán siendo solo amigos? Los leo en los comentarios. Y no se olviden de darle like, compartir y suscribirse. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchos besos y abrazos virtuales. Chao, chao. Y recuerden, la verdad siempre sale a la luz. Cara guiño.